pero no solamente determinar el estado por parte de cada una de esas entidades, sino la existencia de una patología existente en el diente, en la pieza o las piezas que nosotros vamos a estudiar. También sabemos que nosotros ahora tenemos una clasificación de las patologías bucales cervicales que fue dada en los años 2009 por la Asociación Americana de Odontología. Hasta antes del 2009 teníamos nosotros otra clasificación que, bueno, hasta ahora en algunas literaturas existe. Pero ¿por qué no se considera ahora? Porque en aquel entonces, para hacer el diagnóstico, se hacía en relación imaginariamente con el estado histológico o histopatológico de la curva dental. Y eso realmente nosotros no lo vemos. Tendríamos que hacer una prueba de laboratorio para saber el estado histopatológico de la curva dental. De tal manera que esa parte se eliminó. Antes la clasificación, por ejemplo, había una uveitis irreversible sedosa, había una uveitis irreversible sedosa, había quiste, había disfrutaría, entonces, pero no se podía determinar. Una de las clasificaciones era granuloma. Todas esas entidades patológicas, para poder decir que son, hay que hacer un análisis anatomopatológico. En la actualidad, solamente se basa en las características clínicas y en las características radiográficas, o sea, signos y síntomas, que son elementos, algunos elementos subjetivos y algunos elementos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Uno es ver la existencia de las patologías. Luego, otro punto importante es la parte anatómica, el conocimiento que nosotros tenemos de la parte interna del diente. Si bien es cierto, hay un patrón base, una línea base, digamos, que lo que debería ser la anatomía interna del diente, no todos son iguales, no hay dos dientes iguales, podrán ser parecidos, pero no hay dos dientes iguales. De tal manera que nosotros tenemos que fijar en nuestra mente, digamos, una línea base, una figura base, en la cual va a haber una variación, tanto del número de conductos como formas. Y esas características nosotros tenemos que tener presentes para emitir un buen diagnóstico. Y otro punto importante que también tenemos que tener en cuenta es, una vez que nosotros hemos analizado las piezas dentales, tenemos que ser conscientes del grado de dificultad que me va a presentar esa pieza para hacer el tratamiento. Pero no solamente el grado de dificultad, sino lo tengo que relacionar con la experiencia o las capacidades que tenga el profesional. En este caso, por decir, ya yo soy odontólogo general, hago una evaluación de una pieza, veo que tiene un grado de complejidad alta. Tengo que evaluarme yo misma, tengo que ver mis capacidades. Estoy en un proceso de desarrollo. Ahora estoy acá, me voy preparando y de pronto me llegará acá. Cuando yo esté acá, sí voy a poder afrontar ese grado de dificultad. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar y a partir de dónde nosotros podemos derivar a un especialista. Va a llegar el momento que todos ustedes aprendan a ser especialistas y van a poder resolver los casos incluso de alta complejidad, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un diagnóstico? Ya les vuelvo a repetir,
que sucede en el uno. Entonces, todos ya conocen esta clasificación de la Asociación Americana de Neurología, que está basada en las técnicas clínicas y radiográficas. Tanto la clasificación pericurval y cervical. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de negocio, nos vamos a basar básicamente, ustedes ya son expertos en historia clínica, nos vamos a basar básicamente en hacer la anamnesis, en hacer el examen clínico y en hacer los exámenes complementarios. Cuando nosotros hablamos de anamnesis, ¿qué vamos a incluir? El motivo de la consulta, que es muy importante. También ustedes saben que el motivo de la consulta se plasma en la historia clínica como nos dice el paciente. Nosotros no podemos alterar, porque ese es un punto de partida para nosotros poder ir derivando de nuestra mente hacia un diagnóstico. En el motivo de la consulta, nosotros tenemos que hablar con el paciente y ver de cuándo empezó su molestia, averiguar un poquito más. Si esa molestia empezó ahora, empezó antes, qué pasó, qué tomó, dónde fue, cómo fue, qué tipo de dolor sintió, todas estas cosas van en el motivo de la consulta. Lógicamente, ustedes en un preámbulo han tenido que hacer una historia clínica averiguando la sintomatología general que puede, alguna patología general o sistémica que pueda tener el paciente, que puede ser una infección arterial, que puede ser una diabetes, que puede ser una alteración cardiovascular, puede ser un síndrome nefrótico, bueno, en fin, problemas hepáticos, para nosotros poder trabajar con ese paciente y saber qué vamos a usar. Luego tenemos la historia clínica odontológica. Cuando nosotros vamos a hacer la historia clínica odontológica, tenemos que ver, palpar todo lo que hay en boca, tanto tejidos blandos como tejidos duros. Entonces, eso va a ser una historia clínica general. Cuando ustedes hacen su odontograma, eso es una historia clínica, es general de la hoja odontológica. Pero luego viene la historia clínica del diente. Ahí vamos al problema que trata el paciente. Ahí nos acordamos de cuál fue el motivo de la consulta que trajo el paciente. Entonces, ahí vamos a ahondar un poco más. Vamos a ahondar un poco más y no vamos a hacerle preguntas al paciente de tal manera que se le aclare el panorama. Por ejemplo, le digo al paciente, ¿qué piensa del dente de hoy? Paciente de me va a entender muy bien qué piensa del dente. Le digo, ¿qué diente te duele más fácil? ¿Cierto? Puedo decir, ¿qué tipo de dolor tiene? El paciente no va a saber qué tipo de dolor tiene, porque eso es algo que nosotros, o sea, es un vocablo que nosotros tenemos dentro de nuestra carrera. Entonces, le puedo decir al paciente cómo le duele, tomografía, tomado caliente, cómo le duele, cómo latido, es un dolor que empieza y sigue, o es un dolor que empieza, para, sigue, es un dolor que aparece de noche, aparece de día. Tengo que guiar un poco al paciente, no darle la respuesta, sino hacer las preguntas claras de acuerdo a cómo para que responda el paciente. Entonces, nosotros tenemos que averiguar las características clínicas del dolor, si es un dolor difuso, si es un dolor localizado, si es un dolor provocado, si es un dolor que corta o larga presión, si es un dolor intermitente continuo, si es un dolor pulsátil, si es un dolor quemante, o sea, todas esas cosas se averiguan para poder hacer un diagnóstico. Y tengo que medir la intensidad del dolor. Ahora, ¿cómo medimos la intensidad del dolor? Hay muchas formas de medir la intensidad del dolor, pero la que más usamos es hacer, digamos, estamos con el paciente y le decimos, ya, usted está muy independiente, entonces yo tengo hoy números desde 0 hasta 10. Entonces decimos, 0 es que no le duele, ya, pero de 1 a 10 hay dolor. Usted, como cuándo le duele. El paciente me puede decir 2, entonces es un dolor leve. El paciente me puede decir 5, entonces es un dolor, digamos, moderado. El paciente de repente me dice
me duele como 9, hasta como 10. Entonces es un dolor fuerte. Pero ahí viene otra pregunta, porque tampoco nosotros somos muy subjetivos a contestar ciertas preguntas. De repente puedo yo decirle después de eso, ¿y usted toma pastillas? ¿Toma algo para calmar el dolor? El paciente dice no. Entonces no es tan cierta esa respuesta. Entonces tenemos que saber evaluar al paciente relacionado con la celular. En cuanto al examen clínico, nosotros vamos a hacer la exploración física, ustedes saben, la inspección. ¿Qué es lo que vamos a observar? Una observación extraoral e intraoral. ¿Cuándo empieza la inspección? La inspección empieza desde que el paciente entra al consultorio, no desde que el paciente se sienta y empezamos a conversar, no. La inspección entra desde que el paciente entra por esa puerta. Entonces nosotros tenemos que ser buenos observadores. ¿Cómo viene el paciente? El paciente viene acongojado, viene triste, de repente no viene así normal, de repente viene aguas en la cara, o de repente veo una manchita roja en su cara, o de repente veo una simetría, un edema, una carita más hacia la otra. Entonces todas esas cosas yo les estoy enviando al paciente antes de que el paciente se siente y empezamos a conversar. Y eso es un parámetro que también tenemos que tenerlo presente, porque nos va a abrir luces para el diagnóstico. Luego tenemos que observar ya a la parte externa, cuando el paciente está cerca, y ustedes saben que yo eso, los ganglios, tiene que ver la simetría facial, ver de repente que hay una celulitis, de repente un edema, de repente y luego empezamos a ingresar a una observación intraoral, que vamos a ver los tejidos blandos y los tejidos duros. En los tejidos blandos que vamos a observar la presencia de fístula, la presencia de edemas. En los tejidos duros, la presencia de caries, presencia de restauraciones. ¿Cómo están las restauraciones? Están filtradas, no están filtradas, están ok, están ok, ¿no? Entonces, hay cosas, dientes, de repente remanentes radiculares a simple vista. Y luego vamos a hacer la palpación. La palpación también es tanto externa como interna, a lo que vamos. En la parte externa es la palpación o a la llena de dedo del fondo del surco vestibular. ¿Para qué? Porque de repente puede encontrar un edema que es resistente. De repente puede encontrar un edema que es fluctuante. Eso ya me está dando una idea de qué podría ser, ¿no? Tanto en la parte vestibular gelatina folicular. Vemos la sensibilidad que puede haber. Por ejemplo, también hay ruidos, ¿verdad? Algunos ruidos, como ustedes conocen de repente, cuando uno hace así, emite un ruido característico. Muchas veces se escucha ese ruido, porque el paciente, por ejemplo, con enfisema, y es propio del enfisema ese tipo de ruidos. El enfisema se crea por la presencia de aire, oxígeno dentro del tejido blando. Luego hacemos la percusión. La percusión se hace tanto en los tejidos blandos como en los tejidos duros. Entonces nosotros podemos hacer con el dedo, podemos hacer percusión a nivel de la zona vertical de las piezas dentales sospechas, ¿no? Y también podemos hacer percusión en los tejidos duros, tanto vertical como horizontal. Eso, cuando ustedes están llenando sus historias clínicas, hemos encontrado que percusión positiva, y le digo, ya ok, hay dolor a la percusión, pero ¿qué tipo de percusión? ¿La vertical o la horizontal? La vertical, ¿qué nos sugiere? La percusión vertical positiva, ¿qué nos sugiere? Lesión periapical. Lesión periapical. Muy bien, en la zona vertical. ¿Y eso es producto de qué? ¿De una patología propiamente periapical? ¿O podría ser el resultado de otro tipo de patología? Resultado de otro tipo de patología. Claro, puede tener relación con la patología vulvar. Ojo, no siempre, pero sí en un 95%.
95%. Pero cuando tengo una percusión horizontal, estoy pensando ya no en el tipo de patología para verificar, sino en una patología periodontal. Entonces, hay que ser específicos. Igual, en su historia clínica ponen pruebas técnicas positivas. Pruebas técnicas positivas, frío o calor. El frío le va a dar un tipo de patología y el calor le va a dar otro tipo de patología. ¿Por qué? Porque están asociados a las fibras nerviosas que existen en la pulpa dental. Las adenta y las fibras C, unas que están a la periferia y las otras que están casi al medio de la cámara del tejido pulpar de cámara. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Luego hacemos las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias tenemos las pruebas de sensibilidad, que son las pruebas al frío y al calor. ¿Cómo vamos a colocar el frío? Le decía el otro día, ¿cuánto tiempo le tengo que poner el frío? ¿O cómo le pongo el frío? Entonces nosotros podemos, de acuerdo a lo que nos dice el paciente, si el paciente viene y me dice, tengo mucho dolor al frío, entonces ¿qué hago? ¿Le voy a hacer una prueba al frío? No, porque le voy a generar el dolor. Pero si el paciente dice, tengo molestia por ahí, entonces voy a hacer la prueba. Y si tengo 2 o 3 dientes, sospechas que no se paren, tengo que hacer la prueba del frío. Puede ser que ustedes pueden hacer con mucho litro de agua y también lo pueden hacer con el ice, ¿no? Ahora, pero el tiempo que van a poner en la cara vestibular del diente, en la zona entre media, la línea entre el tercio oclusal o tercio incisal y el tercio medio. En el tercio cervical, ¿por qué no? Porque en el tercio cervical nosotros tenemos que el tejido es mucho más delgado, porque casi no tenemos esmalte, tenemos una capa de esmalte que es mínima, porque estamos llegando a la unión medio-sanitaria. Entonces ahí podemos causar más daño al paciente, ¿no? Y entonces, cuando voy a colocar exactamente en el tercio medio, tengo toda la amplitud de la cámara ahí. Entonces, no, me tengo que ir un poquito más hacia la parte incisal o oclusal, sin llegar expresamente digamos, en el medio del tercio incisal o del tercio oclusal. Cuando usamos el spray, por ejemplo, podemos hacer una bolilla de algodón y colocar el spray. Alguna vez vimos que se colocó el spray directamente al diente y eso no puede ser, ¿no? Porque estaríamos dañando más aún la pulpa. Por si acaso, si es una pulpa reversible, al aplicar un exceso de frío o de calor, la estamos volviendo irreversible. Entonces colocamos en una tortuga de algodón un poco de spray y luego 5 segundos en el diente, nada más. Y luego esperar la respuesta. Es una respuesta dolorosa que quita el estímulo, es una respuesta dolorosa que dura unos 1 minuto, o es una respuesta dolorosa que continúa. Eso me da otro plan. Igual, con la prueba al calor, esta de acá, al calor, ¿con qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer con una barra de percha, no con los conos de tu percha, sino con una barra de percha. Puedo hacerlo con un instrumento metálico, como un bruñidor. No sé si ustedes conocen el bruñidor. Antes usamos el bruñidor cuando colocábamos amalgamas, bruñidores pequeñitos, calentando, ¿no? Y puedo también hacer con la rueda de caucho, ¿no? Las copitas de caucho. Entonces, pero cuando vamos a hacer con el bruñidor, cuando vamos a hacer con la autopercha, tenemos que tener un protocolo para hacer. La autopercha normalmente lo encontramos en su fase beta de comercio, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a usar, hay que calentarla y hay que alterar, ¿no? Hay que alterar su fase llegando a inicios de la fase alfa, donde es más fluida. Pero esta autopercha fluida se adhiere a la superficie del diente. Entonces, tenemos que poner algo que me impida que esa autopercha se adhiera al diente, que genere calor sí, pero que no se adhiera al diente. Entonces tengo que colocar vaselina líquida. Coloco vaselina líquida y luego coloco la autopercha previamente calentada en el mechero. Igual,
tengo que colocarle más o menos solamente 5 minutos. Luego tenemos las pruebas, tenemos la prueba de la calidad. La prueba de la calidad que se hace en última instancia. Cuando hemos agotado todas las pruebas, recién hacemos la prueba de la calidad. Y hay que consultarle al paciente, hay que decirle al paciente, por la prueba de calidad, o puede doler o no puede doler. Ustedes saben que cuando llegamos al límite anulointestinal ya tenemos dolor. Cuando entramos a la endina ya sentimos dolor, ¿no? Entonces hay que, o de repente se llega y al fondo llega a cámara y no duele. Entonces es la última de las pruebas que se hace. Tenemos la prueba de la anestesia. ¿Cuándo se hace la prueba de la anestesia? Cuando tenemos dientes que no podemos identificar cuál es el diente problema. Pero la parte negativa de la prueba de la anestesia es que si ponemos tronculares nos va a, digamos, a anestesiar casi toda una línea de cámara. Con las infiltrativas no hay problema. Las infiltrativas van para un diente en especial. Ese es el inconveniente. Luego, cuando tenemos, por ejemplo, sospecha de alguna fractura, de alguna fisura, ¿qué podemos usar? La transiluminación en esa parte, ¿no? Acá tenemos mirando, colocando el foco dentro de la cavidad, mirándose a la parte de fuera, podemos nosotros observar esta línea de fisura acá, que a veces no es perceptible a la simple vista de los ojos, ¿no? Luego tenemos la prueba de la mordida. A veces hay pacientes que llegan y uno mira el diente y está sano, pero el paciente dice, me duele cuando mastico. Cuando todo tiene el calor tampoco, cuando mastica. Entonces, ¿qué hacemos? Digo que tomo la radiografía y la radiografía no sale nada. Acuérdense que las fracturas verticales, medias y distales no son visibles en la radiografía, porque la radiografía que nosotros usamos es bidimensional. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un palito en el arco, hacemos que mueva el paciente lentamente y podemos observar si hay una apertura, como en este caso, ¿va? De 2 segmentos, entonces estamos frente a una fractura vertical. Luego, otro observatorio importante es el sondaje periódico. El sondaje periódico para que, o sobre todo cuando hay retracciones inguinales, cuando hay retracciones óseas, retracciones de la cresta angular, de repente no nos damos cuenta y tenemos zona de furca expuesta. Entonces, el pronóstico de estas piezas dentales va a ser, digamos, no ser un pronóstico excelente, sino va a ser un pronóstico reservado, ¿no? O de repente podemos hacer otro tipo de tratamiento. Ver si hay bolsas, ver si hay pseudobolsas, bolsas profundas, porque hay un espacio que puede ser de 2.67 milímetros que tiene que haber desde el borde del borde óseo hacia adentro, hasta donde puede llegar, digamos, una lesión periauricular. Tiene que haber un hueso de sostén. ¿Para qué? Para conservar el espacio biológico. Otra de las pruebas es la prueba de la movilidad con el dedo, que la tienen generalmente las piezas que están aplicadas con problemas periodontales tienen movilidad. Y luego la prueba de la dirección. La prueba de la dirección para ver fracturas, para ver más que todo fisuras y fracturas, ¿no? Porque a veces acá tenemos una imagen de una fractura, muchas veces estaba por todo el piso y llegando hacia la boca. Entonces, por eso es importante. Luego tenemos la fisiografía, que es otra prueba que sí o sí la tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el paciente con sus piezas restauradas, ya puede ser con amalgama, puede ser con resina, pero restauradas. Encontramos una fístula y sabemos de dónde viene esa fístula, no lo sabemos. Entonces tenemos que hacer para tener la seguridad de qué viene voy a tratar, de dónde apareció esa fístula, cuál es el problema. En cuanto a la prueba radiográfica, ya hemos dicho, la prueba radiográfica es importante, entonces, porque nadie sabe a veces, ¿qué pasa? Siempre digo de aquí, a veces vamos con una radiografía y decimos, doctor, esto es para mí, no sé. Y yo digo, no sé, porque tengo que ver la parte clínica, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que la radiografía
una prueba decisiva. Entonces, eso es muy importante. Entonces, sí, hay varios casos, a veces en el apuro, ¿no? Desde el tomar radiografía a un paciente y para coger el nombre y dice, doctora, este paciente, esta radiografía está bien para hacer el denuncia. No sé. Hay que ver la parte clínica. Es importante ver la parte clínica. Nosotros en la prueba radiográfica tenemos que observar aquí la forma de las raíces del paciente. Es una raíz metálica, forma de conductos, nódulos principales, caries profundas. Hablamos de caries profundas. Cuando tenemos una caries profunda, muchas veces vemos solamente radiográficamente un espacio más o menos de 1 milímetro, milímetro y medio que nos separa de la imagen radiolúcida compatible con una caries dental de la imagen de radiolúcida de la cámara bucal. Entonces nosotros miren porque somos odontólogos que tratamos de conservar la vitalidad del diente. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de caries, porque tenemos que observar bien la radiografía, hacer las pruebas correspondientes y de repente podemos rescatar ese diente, hacer lo que sea reversible, porque todavía no ha llegado a su punto máximo de irreversibilidad. Podemos ver reabsorciones, observar las reabsorciones. Cuando hay reabsorciones, porque esto es importante, las reabsorciones. Muchas veces en la radiografía vemos y vemos la parte plana, ¿no? De la parte vertical y decimos, ha habido una reabsorción. Ya, cuando tomo la conductometría, ¿cuánto tengo que quedar? ¿A 2 milímetros? ¿A 1 milímetro? ¿A 0.5? ¿Qué hago? ¿Qué me dice? ¿Dónde me quedo en mi conductometría? Eso lo hemos visto en conductometría. Piezas sin reabsorción radicular y oculectomía se puede quedar hasta 2 del ápice radiográfico, no del ápice, sino del ápice radiográfico. Con reabsorción con zonas radiolúcidas pequeñas me puedo quedar, sin reabsorción periodical me puedo quedar hasta 1.5 o 1. Pero cuando yo tengo una imagen donde veo es como una meseta en el extremo, entonces ahí me tengo que quedar mucho más cerca. ¿Por qué? Porque esa meseta no es plana, esa meseta es con cráteres, va en esta forma, tiene cráteres dentro de la dentina y parte del cemento. Y en esos cráteres yo tengo bacterias, tengo toxinas. Entonces yo no me puedo dar el lujo de quedarme a 2 milímetros de ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que medicar, colocar medicación interconducto lo más cercana posible al extremo. Ojo, no pasar. Hay muchos casos que los cuales han pasado el hidróxido de calcio y ha habido una reacción negativa, ha habido, digamos, destrucción de tejido. No todos los casos, ¿no? Entonces, lo que van a actuar son los vapores de los medicamentos que estoy dejando. Entonces, por eso tengo que ser consciente de cuántos milímetros me queda de la parte, digamos, de la parte apical de una reabsorción periodical. Acá tenemos una imagen radiolúcida, nítida, con una gota, un conducto único. Tengo que observar el hueso, cómo está el hueso. Ahora, otra cosa con las radiografías. Las radiografías, yo digo, ¿saben qué? Yo tengo un problema que el extremo de las coronas me queden al borde. No tengo ningún problema con eso. Pero sí tengo problemas cuando este ápice me queda al borde, porque no puedo ver la zona periodical, no la distingo. De repente hay una lesión y no la estoy viendo, estoy terminando mi tratamiento por otro camino. Entonces es importante que en las radiografías se vea la zona periodical. 2, 3 milímetros a más tiene que ver la zona periodical. Y otro punto importante también es las reabsorciones que hay, ¿no? Las reabsorciones tanto externas como internas. Ahora, una reabsorción externa es un poco más complicada de tratar. Tiene un pronóstico, digamos, no favorable.
Pero cuando tengo una reabsorción interna, tengo la posibilidad de colocar hidróxido de calcio y hasta cierto punto, por un tiempo, conservar esa pieza dental. Y de repente mucho más, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, acá tengo una reabsorción. ¿Cómo saber si esta reabsorción es interna o externa? Acá tengo otra reabsorción que tampoco no sé si es interna o externa. Y acá tengo otra que tampoco sé si es externa o interna. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exactamente, ya vi que sea con tu dedito, exacto, ¿no? Ver la prolongación del conducto, del borde del conducto. Cuando se pierde, como en este caso, es una reabsorción interna. Cuando yo puedo visualizar la prolongación de todo el borde del conducto, es una reabsorción externa. Ahora, otra de las cosas que tengo que también tener en cuenta en cuanto a las patologías, habíamos dicho que no solamente patologías dentales, sino patologías de tejido óseo. Por ejemplo, acá tengo una zona radiopaca, grande. Acá tengo otra zona también, un ensanchamiento. Ahora, cuando tengo observo esto y acá tengo la continuidad del ligamento periodontal. Esta patología es una osteitis condensada que se puede formar por un factor crónico a nivel de la corona. Esto, si la pulpa está bien, esto puede, revertir. Pero en todo caso, si no, tengo que hacer un tratamiento de conductos, como si estuviese haciendo un tratamiento de conductos de una pieza normal, no tengo mayor problema. En este caso no, tengo un ensanchamiento, pero yo tengo el periodonto en el extremo. Entonces, esto es una cementosis. Entonces, la diferencia es observar por dónde va el ligamento periodontal. Hablamos de interesante periodontal. Antes que nos tome ahora. Vamos entrando en los casos clínicos. Tenemos un paciente de 30 años de edad que concurre al consultorio dental por presentar de vez en cuando una erupción en la encía superior. Dice el paciente, una erupción. No dice una fístula. Otros dicen un granito. Luego se le hace el examen clínico y lo que se observa es una fístula en el fondo de la zona vestibular a nivel del ápice del incisivo lateral superior. Y hacemos las pruebas y tenemos una palpación negativa, sanguinada, no hay respuesta, tenemos una percusión que es vertical y horizontal negativa, tampoco hay respuesta. Tenemos movilidad del grado 1, acá tenemos tenemos la fístula y no tenemos nada. Entonces yo voy a hacer mi prueba radiográfica. Cuando hago mi prueba radiográfica encuentro una imagen radiolúcida en esta zona. Entonces tenemos una imagen radiolúcida, tenemos un conducto, aparentemente tengo un conducto. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un lateral? ¿Está bien? Observen, a ver, ¿qué me dice algo? ¿Qué más observa? Es un caso clínico de clínica, de su paciente. En cuanto a la zona radiolúcida, solamente tendré una zona radiolúcida en la parte periodontal. ¿Dónde encuentro otra? En la parte lateral, ¿verdad? Entonces, con todo lo que he observado acá, con introducción negativa, movilidad, con todo esto, aparentemente tengo un conducto que va hasta acá. Creo que no tengo mayor problema para trabajar ese diente, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hay problemas? ¿Para trabajar ese diente qué opinan? ¿No? No, ya. Entonces, ¿qué diagnóstico? ¿Qué diagnóstico le tenemos? En el caso de la ya trabajando ahí, vamos a ver cómo reacciona. ¿Cuál sería el diagnóstico? Cuando nosotros hablábamos en patología, habíamos dicho que hay una entidad patológica que tiene un signo
el diagnóstico. En este caso, a mí me dice que es una fístula que está acá. Entonces, ¿qué entidad produce una fístula? No tengo nada de repercusión positiva negativa, resultar, no hay problema con él, no hay problema con valor. ¿Qué entidad? ¿Qué me dijo? ¿De acuerdo? No, pues ustedes saben, me acuerdo. ¿Será una periodontitis apical? Acceso apical crónico. Eso es lo que hace el día a día en la clínica. Acceso apical crónico. ¿Qué es? ¿Es un absceso? ¿Es un absceso? ¿Sí? Sí. Esto. ¿Y si es un absceso, de qué tipo es? Crónico. Es crónico. Es un absceso por su ubicación es periodical y por la presencia de la fístula es crónico. La única entidad que tiene presencia de fístula es un absceso periodical crónico. Ninguna otra entidad en cuanto a lo que se refiere a patología pulpar periodical tiene. Es decir, entonces, me dice el día de hoy diagnóstico que estaría asociado a ti. Acuérdense que cuando nosotros tenemos a los que nosotros como ciudadanos que nos hacemos en la clínica, se nos ponen a veces esto, un título revertible asociado a una periodontitis apical sintomática. Entonces yo digo, ¿cuál es más grave? ¿La periodontitis o la pulpitis? ¿Cuál es más grave? ¿La periodontitis o la pulpitis? Sí, ¿Por dónde empieza la patología? Normalmente por la pulpa, ¿verdad? Luego se va haciendo más complejo, y llegamos a la zona periodical. En total, para llegar a la zona periodical ha tenido que pasar muchas más cosas, mucho más días, mucho más estímulos negativos, mucho más injurias. Desde ahí, la patología periodical es la más complicada. Por lo tanto, la patología periodical siempre va a estar asociada a una patología pulpar. ¿No? Entonces, ¿qué diagnóstico tendría acá? Ya le dije uno. Necrosis. ¿Está? Absceso apical crónico. Necrosis. Asociada a una necrosis pulpar. Ahora, ¿qué tratamiento le voy a dar a esto? Es una necropulpectomía. ¿Qué tratamiento le damos? Necropulpectomía. ¿Qué le dice? Una necropulpectomía, me parece excelente. Pero cuando hablamos de tratamiento de necropulpectomía, tenemos necropulpectomía 1 y tenemos necropulpectomía 2. ¿Cuál de las necropulpectomías pondría? ¿La 1 o la 2? Quizás, sí. La necropulpectomía 1. ¿Cuándo yo puedo hacer una necropulpectomía 1? Tengo un problema de necrosis que solamente está centrado en la necrosis dentro de cámara de conductor auricular. Mi zona periapical está bien. Tengo una imagen radiolúcida de mi correspondiente al espacio de ligamento periodontal que no tiene ninguna alteración. En este caso, cuando la necrosis está centrada solamente dentro de la parte interna del diente, hacemos una necropulpectomía 1. Pero cuando yo ya tengo esta imagen radiolúcida, hay una destrucción del tejido óseo, entonces ahí voy a hacer una necropulpectomía 2. Los tratamientos son diferentes. De repente la secuencia puede ser, pero en cuanto a medicación y en cuanto a técnicas de instrumentación puede ser un poquito, puede variar. Entonces tengo necropulpectomía 2. Entonces es lo que ustedes están haciendo cuando hacen sus... Ahora, ya terminamos este diente y vieron cómo quedó, ¿verdad? Estábamos esperando que se reabsorba
está muy bien, está muy buena su propuesta. ¿Pero cuánto tiempo? Así que ya me simulaba un poquito. 4 meses. Ah, sí, ese es el primer control. ¿Ah? Sí, ese es el primer control. A ver, 4 años. Estamos examinando los temas. Nosotros tenemos que hacer el control de tratamiento de hongos. Si bien tomamos una radiografía de control, tenemos otra vez, tenemos otra los 3 meses para ver cómo está evolucionando, luego 6, luego 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, alguna literatura dice 5 años, pero a los 5 años yo ya no debo ver nada de imagen radiolúcida. Pero si yo veo una imagen radiolúcida de acá a 3 años, 5 años, no, entonces ese es un tratamiento que no está dándome resultados positivos y no lo puedo englobar dentro del éxito del tratamiento porque puede haber algún factor que me puede, ustedes saben que hay una parte culpable con la anacoresis, ¿verdad? Anacoresis es el ingreso de bacterias a través del fluido sanguíneo hacia el interior de la vulva dental por el forado. Entonces puede ocurrir una de esas cosas y activarse eso que está inactivo. Entonces yo no me puedo dar el lujo de decir, no, ya pasaron 3 años y bueno, esto está bien, no tamaño 5 años, al menos está bien con tamaño, entonces está bien, perfecto. No, eso es un potencial fracaso del tratamiento de conductos. Un éxito es cuando realmente toda la zona, esta zona radiolúcida, no se regenera. ¿Okay? Entonces, acá nos dicen que ese tratamiento que hemos hecho de nodoncia, lo vemos a los 3 meses, no, ya no hay fístula. La fístula en menos tiempo desaparece. A veces en unos 10 días, una semana, ya la fístula casi no existe, cuando el tratamiento está muy bien hecho. ¿No? Y hay una disminución de la imagen radiolúcida bucal. Está muy explícita de la parte bucal. No me están diciendo de la parte lateral. A los 3 años de este paciente, a los 2 años y medio, si bien es cierto, en esta parte de acá ha habido una regeneración, una disminución de la imagen radiolúcida, pero miren acá. Esto está igual. Eso no disminuyó, debió disminuir, así como es. Pero dice que a los 3 años y medio el paciente regresa la impresión de una fístula vestibular. Si el paciente la primera vez cuando vino presentó una fístula vestibular, lo tratamos, desapareció, esa zona vestibular. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces dicen que se hace una fistulografía. ¿Y dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva el color ultraperto? A este espacio. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué ha sucedido? Le puse acá, la lesión verificada desapareció con el éxito del tratamiento de todos. ¿Por qué aparece la lesión lateral? ¿Por qué permanece la lesión lateral? ¿Por qué el tratamiento de conductos, digamos, es un éxito entre comillas en la zona periferal y no en la zona lateral? Ahora, surgen muchas incógnitas. Esta imagen que hay acá, ¿puede que haya un conducto lateral? Que sí hay conducto lateral, ¿verdad? ¿Puede que haya una raíz? Acuérdense que es un sitio lateral. ¿Puede que haya otra raíz? ¿O puede haber una fractura? Porque cuando hay fracturas a ese nivel, ¿no? Se forma una imagen radiolúcida en forma de gota. Cuando hay fracturas. Entonces, ¿qué hago frente a esto? ¿Qué hacemos? O con una radiografía, con distorsión, como ¿se acuerdan que cuando nosotros hacemos tratamiento de conductos en los dientes inferiores hacemos radiografía de distorsión porque tiene un porcentaje que el conducto es vestibular igual, ¿verdad? Entonces, generalmente entramos al vestibular y generalmente dejamos el igual. Entonces tenemos que hacer una distorsión 20 grados de estar o 20 grados de estar para ver si hay conducto. Es lo que hacemos acá. Entonces, ¿qué nos encontramos? Tenemos la raíz que hemos trabajado, está por acá, pero
si yo retrocedo a mi radiografía de diagnóstico, y yo retrocedo y observo esta radiografía, por eso yo les decía, observen bien, miren bien. Si yo observo esta radiografía, yo veo acá un conducto, pero veo otro, aparentemente otro conducto acá al costado. Entonces me diagnostico. Tengo un nódulo radicular, o tengo otra raíz, o tengo otro nódulo. Las tres posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que hago inmediatamente? Distorsión radiográfica. Y entonces ya no tengo que llegar a lo que llegamos. Con buena suerte, bueno, esto sí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y muy atentos cuando nosotros observamos las radiografías de los niños que nosotros vamos a tratar para poder hacer. Se hizo el tratamiento de control, y bueno, al final llegó el resultado. Tenemos otro caso aquí. Tenemos otro caso aquí. Acá es un caso clínico donde viene un paciente con una fístula casi en la dirección del incisivo lateral superior. Entonces, un paciente de 23 años que se remite para que le hagan tratamiento de conductos en la pieza 1.1 y 1.2. En la 1.1, ¿por qué? Porque acá hay paciente que sufrió un problema de traumatismo a los 9 años, y entonces se fracturó y se lo es la historia del paciente. Se analizan los tejidos de soporte y vemos la fístula. Me dice que el dispositivo central superior presenta una fractura coronal, sí, como antecedente. ¿Qué prueba voy a hacer para eso? La prueba que vamos a hacer, la prueba de estimulación eléctrica, todas las positivas. A la respuesta a las pruebas técnicas positivas en todos los dientes, porque se hizo la evaluación de canino, lateral y central. Nos dieron las pruebas técnicas positivas en todos los dientes, excepto en el incisivo central derecho, que fue la negativa. Tanto la del frío como la del calor. Cuando hago percusión vertical, tengo pruebas negativas, tanto verticales, percusión vertical, como percusión horizontal. No hay movilidad en ninguna de las piezas, ¿no? Y lo mismo voy a hacer el análisis radiográfico. Cuando hago mi análisis radiográfico, observo a simple vista que como tengo una fístula casi de la pieza lateral, entonces, y tengo mi mayor espacio en esta zona por la nitidez que presenta, entonces la mente se va y digo, no, el problema acá es el lateral. Entonces yo le hago, acaso totalmente conductos y bueno, y eso no mejor. Pero, si nosotros preguntamos la historia del paciente es por algo, o sea, la historia que nos cuenta el paciente no es por gusto, nosotros tendremos que utilizar. Nos dice que hace 9 años de atrás, cuando estaba chico, esto se fracturó esta parte de la corona que fue reconstruida. Nosotros empezamos acá, tenemos una formación completa de la raíz. Acá, en este lugar, tengo un foráneo bastante amplio, ¿verdad? Entonces, esto no ha terminado de formar, ha sufrido un problema de fractura, trauma. Entonces, analizo bien mis pruebas, tengo un conducto bastante amplio, y yo decido, a pesar de, porque también tengo que observar el ligamento periodontal. ¿Cómo está el ligamento periodontal acá y acá abierto? No tengo el ligamento periodontal.
Entonces, si yo en un primer momento me incliné por el lateral analizando tanto la historia como la radiografía, como mis pruebas, esta tiene reacciones positivas de una curva vital. Esta no. Esta tiene todas sus reacciones negativas. ¿Me explica mi cabrón? Entonces, ¿qué diagnóstico tendría acá en esta? ¿Nadie se lo da? Aquí está. Asociado a necrosis. Ahora, ¿qué tratamiento voy a instaurar? Si tengo una reacción acá, bien. Cuando hacemos la evaluación post-tratamiento, vemos que requiere días de la física. ¿No? A los 2 años, nosotros podemos observar cómo, con solo el tratamiento del incisivo central, ha podido recuperar todo este espacio que hubiese pasado si no hubiese realizado el nivel de tratamiento que se da acá. O sea, seguiría el problema, no habría hecho nada, al contrario, tendría quitado la realidad más bilateral, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy minuciosos cuando nosotros hacemos el diagnóstico de las piezas dentales. ¿Se acuerdan que no teníamos en esta zona? Pero ahora bien. Entonces, es muy importante que nosotros, en este caso, es una mujer de 5 años, una enfermedad sistémica, signos vitales, una reconstrucción o incluso distal, una reconstrucción provisional, no es una reconstrucción de una operación definitiva, de las pruebas diagnósticas de vitalidad y mortalidad. Trío negativo de sensibilidad del ser, negativo, calor percusión, vertical positiva y horizontal negativa. No sé si me atrevo. La percusión vertical Es justo, pero igual A ver, contra ¿qué la es? situación. Problemas en la zona vertical, ¿verdad? Entonces, yo tengo palpación negativa, tanto vestibular como igual no tengo ninguna reacción a la palpación. Las pruebas térmicas negativas en esta pieza y hago el análisis radiográfico. Cuando hacemos el análisis radiográfico, ¿qué nos encontramos? Con una imagen radiolúcida bastante grande que compromete la cámara pulpar. Esta radiografía, por ejemplo, se nos trae así. Esta radiografía está muy mal tomada. El objeto de nuestra observación, la pieza que estoy trabajando, debe estar situada en el medio. Acá no puedo ver qué cosa hay en esta zona, pero sí puedo observar que por lo menos hasta acá tengo un periodo ensanchado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Extraje esto, acá por ejemplo. ¿Y por qué extraje esto? ¿Por qué? Porque miren, cuando se hace la colorimetría, cómo va este instrumento y se dobla con un ángulo de 45 grados. ¿Qué sucede con la raíz distal? La raíz distal tiene una curvatura en forma de palo, se puede decir, con una angulación que va hacia distal, viene y hace esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa pieza. Y es más, tenemos una reacción a nivel vertical. Bueno, creo que acá la podemos observar mejor. Aquí podemos observar mejor. Tengo todo esto en la silueta del diente, pero tengo esta silueta acá, que va para acá, y esto acá tengo el borde, acá tengo la curvatura. Entonces, cuando entra el instrumento, entra acá. La otra pregunta es, ya, yo diagnostiqué esta parte de acá, ¿yo seré capaz de hacer esa curvatura? ¿Ya desarrollé suficiente mis capacidades para hacer esta curvatura? ¿O de repente se lo tengo que mandar al especialista? ¿No? Si yo ya soy consciente de que lo puedo hacer, lo hago. Pero también si estoy preparada
preparándome, tengo que mandar al especialista. Va a llegar el día, con esto no los quiero desanimar, los quiero más bien motivar a que cada vez se preparen más, a que cada vez hagan más. Cuando llevaba R1, R2, mis chicos trabajaban, mis hijitos trabajaban 6 inferiores, 6 inferiores, o sea, 12. Y en morales trabajaban todas, y esas dentadas. Entonces, ¿y por qué? Bueno, me decía, pesada, no se exige, que no sé qué, que no sé cuánto, tengo que trabajar, yo soy sorda, no me he nada, toda la verdad, tengo que hacer que me quiera. Siempre cuando somos estudiantes lo usamos, también sido así igual. Pero al final, tuvieron un poco más de destreza en sus manos. Cuando fueron a trabajar al paciente en la clínica, les fue un poco más sencillo. Ya era dominar al paciente, ya no era tanto dominar la parte de la técnica, del trabajo, sino dominar al paciente. Es muy diferente trabajar de una manera que trabajar con el paciente, que ya lo hemos presentado. Entonces, por eso yo siempre les digo a mis amigos estudiantes, les digo, diente que encuentren, hagan el rastro cameral y realicen conducto, porque es la única forma de que nosotros podemos adquirir mayor destreza para hacer tratamientos de conducto, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Bueno, el diagnóstico de edad que tenemos, a ver. Periodontitis apical sintomática asociada a necrosis dental. Y el tratamiento es necropectomía anticógula. El cuarto caso, ya doctor, para terminar. Un paciente de 28 años de edad que nos dice tener mucho dolor en la zona superior izquierda de la boca. Solamente dice superior izquierda, no dice dónde, o sea, no localiza el dolor. Solo dice me duele acá, pero no localiza dónde. Entonces, al examen clínico nosotros encontramos carie, acá, en esta pieza, lado 6, carie profunda, y en las pruebas diagnósticas, a las pruebas técnicas, al frío tengo 2 cruces. Cuando nosotros hacemos las pruebas técnicas, se evalúan una cruz, 2 cruces y 3 cruces. Las 3 cruces significa que la respuesta es muy fuerte, 2 cruces moderadas y una cruz de relieve la respuesta. ¿Ya? Entonces, el frío es mucho más fuerte en la sensación dolorosa. Y en el calor es más o menos leve. Tenemos percusión vertical, que sí, es una respuesta dolorosa, y en la horizontal no tengo nada. Palpación negativa, no tengo nada en la parte vestibular, no tengo nada en la parte palatina, y tampoco tiene movilidad. Entonces voy a observar esta pieza dental, que es lo que veo acá, imagen radiolúcida, compatible con una carie profunda que podría estar comprometiendo la cámara bucal. Que podría estar comprometiendo la cámara, no digo que está comprometiendo la cámara bucal. Tengo periodonto normal, aparentemente, y acá tengo un ligero ensanchamiento periodontal en esta zona de acá, lo que corresponde a la raíz distal. ¿Cuál sería el diagnóstico? Corramos. Periodontitis apical aguda asociada a una pulpitis irreversible sintomática, no es necrosis. ¿Por qué? Porque tengo respuestas térmicas al frío y al calor, y más al frío. Significa que estoy en un proceso de pulpitis irreversible, digamos, en un primer nivel. Todavía no he llegado a lo que debería ser la pulpitis, la inflamación de la pulpa hacia todo el centro de la pulpa, pero de todas maneras que hay un proceso. ¿Por qué? Porque la respuesta al calor es menor que la del frío. Cuando la respuesta al calor es mayor que el frío, significa que acá hay un problema de pulpitis irreversible en un mayor grado, un mayor nivel. Y el tratamiento que le damos será, ¿qué será? ¿Por acá? Biopulpotomía. Una biopulpotomía.
Las pruebas objetivas realizadas deben replicar la queja principal del paciente cuando se realice el diente afectado. Por ejemplo, el paciente que viene y dice, me duele este incisivo central. Ya. Cuando hago la prueba, realmente debe haber una respuesta positiva al dolor extraesofágico. Las pruebas de endodoncia se dividen en dos componentes principales: sensibilidad pulpar y pruebas eléctricas. Las pruebas de pulpa eléctrica y las pruebas térmicas implican métodos utilizados para determinar la sensibilidad de la pulpa. Antes se decía, vamos a probar la vitalidad de la pulpa. Realmente las pruebas térmicas no prueban la vitalidad de la pulpa. Las pruebas térmicas prueban la sensibilidad, la existencia de tejido todavía de fibras nerviosas existentes vitales dentro de la cámara de control. Y por último, las pruebas perimetrales incluyen percusión y palpación. Si bien estas pruebas no brindan información sobre la pulpa, sí indican que hay inflamaciones en los tejidos perimetrales. La percusión y la palpación, con esas no podemos obtener nada acerca de la patología pulpar. Solamente en patología cervical, cuando la percusión es vertical y cuando la percusión es horizontal, el problema es horizontal. Igual la palpación, haces palpación, no tienes ningún dolor, no hay nada en ese momento. Había más. Estas pruebas diagnósticas objetivas, junto con los síntomas subjetivos del paciente, conducirán a un diagnóstico pulpar y periapical preciso. Bien, eso es todo y ojalá que les haya ayudado un poquito más acerca de cómo elaborar un diagnóstico. Sobre todo, todos los pasos en tratamiento de conductos son importantes. Cultural, control, preparación de carga, todo. Pero quien dirige todo es el diagnóstico. Si yo emito un diagnóstico malo, voy a tener un mal plan de tratamiento. En mi plan de tratamiento yo voy a colocar en mi protocolo técnicas a usar, instrumentos a usar y materiales a usar. Por lo tanto, si mi plan de tratamiento no va a ser adecuado, todo el resto tampoco es adecuado. Por eso es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado en lo que es diagnóstico